Bien, para ir finalizando con el estudio de los huesos del cráneo, vamos a terminar con lo que es el hueso parietal. Entonces, una vez más, el esqueleto de la cabeza del cuerpo humano estaba formado por los huesos del cráneo, los huesos de la cara. Ya sabemos que los huesos del cráneo contienen al encéfalo, se dividen en una bóveda, una base, y los huesos de la cara contienen el macizo óseo. Los huesos del cráneo eran ocho en total, teníamos cuatro impares, el hueso frontal, el hueso etmoides, el efenoides, el occipital y dos pares bilaterales, los huesos parietales y los huesos temporales, respectivamente. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a dar inicio a nuestro hueso parietal, que es un hueso plano, es un hueso cuadrangular. eh, Recibe su nombre parietal porque hace referencia a paredes, ya que realmente el hueso parietal me está conformando gran parte de lo que es la bóveda craneal. Y bueno, para su estudio vamos a tener una cara exocraneal, que es la cara que se encuentra por fuera del cráneo, una cara endocraneal por dentro del cráneo, cuatro bordes y cuatro ángulos. Cuando hablamos de la cara exocraneal, lo primero que vamos a encontrar es una eminencia redondeada, que se la conoce como la eminencia parietal. Lo que me interesa es que por debajo de esta eminencia parietal yo voy a encontrar con dos líneas, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Esa línea temporal superior presta inserción a la aponeurosis del músculo temporal, mientras que la línea temporal inferior presta inserción al músculo temporal propiamente. Y a ver, esto de acá, uy, quiero mi puntero láser aquí. Esto de acá sería su borde superior, este sería su borde posterior. Y cerca del borde posterior, más o menos a esta altura, el hueso parietal presenta un agujero, que es el agujero parietal. Y ese agujero parietal da paso a una vena emisaria. Esa es la vena emisaria de Santorini, que me olvidé colocarla. Ok, en la cara endocraneal, fíjense, esto es por dentro del cráneo, lo que más llama la atención es que es cóncava principalmente y toda esta concavidad se lo conoce como la fosa parietal. Bien, fíjense que en el recorrido de todo su borde superior, los dos huesos parietales se van a articular como tal y ellos me van a formar así, de esa manera, un canal. Y por ese canal está pasando el seno sagital o longitudinal superior, como ustedes quieren llamarlo. Ya, bien. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta? Esto es lo más característico que tiene la cara endocraneal del hueso parietal, que forma un ramillete que deja varios surcos de una arteria muy importante, que es la arteria meningia media, rama de la arteria maxilar, que a su vez es rama terminal de la arteria carótida externa. Ya no se pueden olvidar de eso, es pregunta de examen. Bien, un detalle más, aquí en bueno, a los lados de este canal, el seno sagital superior, podemos encontrar a veces depresiones, que también son fositas, son las fositas glandulares de Pacchioni. Bien, solo eso quería recalcar. Ahora, en cuanto a los bordes y los ángulos en la cara interna, fíjense ahí voy a señalar el borde superior, donde ese borde superior básicamente se lo conoce como borde sagital, ya que él se va a estar articulando con el otro hueso parietal del otro lado y de esa manera me forman la sutura sagital. Y ahí recordemos que este es el borde posterior y a esta altura encontramos al agujero parietal. Y en esa unión, donde estaba, bueno, en esa unión de la articulación de los dos huesos parietales y tomando el punto de referencia al agujero parietal, vamos a encontrar que esa partecita, el hueso parietal, recibe el nombre de un punto cranométrico, que es el ovelium. Bien, bueno, ahí está el agujero parietal, la vena emisaria Santorini que mencioné. Hacia abajo tenemos al borde inferior, también llamado borde escamoso, ya que ese borde está tallado a bisel y básicamente se va a estar articulando con la porción escamosa del hueso temporal. Ahí está. Bien. Ahora, eso pintado de azul hace referencia al borde anterior y ese borde anterior se va a estar articulando con los huesos frontales, formando la sutura coronal. Hacia posterior vamos a tener ahí pintado de morado al borde posterior y ese borde posterior del hueso parietal se va a estar articulando junto con el hueso occipital, perdón, y va a formar a la sutura landoidea. Entonces tenemos esos cuatro bordes. Ahora, los ángulos son facilingos. Tenemos dos ángulos superiores, un ángulo antero superior, un ángulo antero inferior y dos ángulos, eh, perdón, tenemos un ángulo antero superior, tenemos un ángulo posterior superior, un ángulo antero inferior y un ángulo posterior inferior.
¿Ya? Ahora sí, en ese orden. El ángulo anterosuperior, ¿dónde lo vamos a ubicar? Entre la unión de la sutura coronal con la unión de la sutura sagital y forma otro punto craniométrico que se lo conoce como el brecma. Bien. El ángulo inferior, ¿dónde lo vamos a ubicar? En la unión de la sutura coronal con la unión de la sutura escamosa. Y este ángulo inferior es importantísimo. ¿Por qué? Porque aparte de ser un punto cranométrico, que es el terio, también esta zona es la zona más débil del cráneo. Y justamente es por este ángulo por donde está empezando a discurrir la arteria meningia media. ¿Ya? Entonces, fíjense que cualquier daño a nivel de este punto del terio podría comprometer la vascularización de la arteria meningia media. Por eso es importante. Luego, el ángulo póstero superior simplemente está dado entre la unión de la sutura sagital con la sutura landoidea y forma otro punto craniométrico que es el lambda. Y por último, en el ángulo póstero inferior simplemente está dado entre la unión de la sutura landoidea con la sutura escamosa. Y ahí tenemos un último punto craniométrico que es el asterio. Y bueno, así de sencillo es el hueso parietal y con esto terminamos los huesos del cráneo y ahora nos toca ver los huesos de la cara.